Ahí va. Bueno, entonces, como te dije, vamos a seguir con lo que es la entrevista. Y bueno, nunca hay que iniciar una sesión de terapia regresiva sin antes conocer, esto lo hablamos la semana pasada, sin antes conocer por qué viene ese paciente a nosotros, ¿sí? Si nos escucha un médico decir paciente nos corta la cabeza, pero bueno, como para que entiendas, ¿sí? Sí, sí. Eh, a ver, holística se le dice o cliente o consultante, pero no me gusta esa palabra. Prefiero decirle paciente. Pero bueno, sabe que si te escucha un médico, un psicólogo nos mata. Bien, entonces, lo que necesitamos saber es por qué viene ese... Ay, se ve mal también esto. A ver, espera. Me parece que me está tomando la otra cámara. Webcam. ¿Te molesta la luz esta que sale acá? No, ahí va. Ahí se ve mejor. No. No molesta. Bueno, entonces, nosotros tenemos que saber por qué viene nuestro paciente, qué está buscando, qué trata de cambiar a lo mejor en su vida y conocer Sí, qué es lo que necesita de la consulta o a veces de nosotros, ¿sí? sí, A sí. veces varía eso también. Bueno, en esa entrevista que ya vamos a ver, después te voy a mandar todo lo que es las preguntas, viste que las viste el otro día. No, el sábado. Sí, después te las, te las voy a enviar, obviamente, con lo que es la teoría, ¿sí? A Sí. ver, las preguntas obviamente pueden variar. Inclusive yo otros años mandaba otras preguntas. No las encuentro, no sé dónde las tengo en la computadora. Las tengo que buscar para pasárselas como para que tengan otras preguntas más. Las preguntas, Sí, sí. la realidad es que son abiertas en el sentido de que ustedes pueden cambiarlas como les Yo guste, así ¿no? como veíamos la otra vez que podríamos hacerlas estructuradas, semiestructuradas y libres, que Exacto, capaz que pueden variar dependiendo de qué es lo que vaya respondiendo y cómo vaya también la tal persona cual. compartiendo, ¿no? Exactamente. Va a depender de Sí, eso, va a depender de cada persona. Entonces no son siempre tan fijas esas preguntas. claro. Sí, sí. Como, Claro, ¿no? Como que lo sí, importante sería llegar al objetivo que es poner la emoción a flor de piel, por así decirlo. exacto. Ese es el objetivo principal para nosotros. El segundo objetivo es, obviamente, saber un poco de la persona y Ah, si sí. nosotros trabajamos de la manera larga, o sea, de hacer una terapia regresiva, tenemos que saber un poco de su entorno, ¿sí? Cómo vive, cómo se comporta, un poquito más, ¿sí? Sí, sí. Bien, entonces debemos recopilar toda la información necesaria de esa persona y ver también cómo se expresa, cómo estructura. Espera que voy a poner un poquito de música que me mata el silencio, ¿no? Bueno, pues, Ahí. Eh, lo que pasa es que va a saltar la propaganda, pero bueno, cuando salte. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo estructura su cerebro? ¿Para qué? Para no meternos con alguien que no tenga los patitos en fila como dijimos el otro día. Yo necesito saber qué tiene en esa cabecita. Si la tiene demasiado revuelta, chao. chau, a otra cosa, ¿sí? Sí, También lo que está bueno pescar, que muchas veces cuando uno se hace un poquito conocido, eh, hay gente que viene a chusmear nada más, ¿sí? No tiene un choto que hacer en su vida o le sobra un poco de plata y dice, ay, me voy a hacer una regresión. Bueno, está bueno también captar
esa gente, captar los curiosos, porque como yo les conté, los curiosos vienen a probarnos a nosotros y, Claro. y no está bueno. A ver, no está bueno por el tema de que vienen sin ningún trauma y no es que le creás vos un trauma, ¿sí? Pero va en búsqueda de un trauma. Entonces, eh, te pueden decir, ay, pero yo vine re bien y me voy con esto a cuestas. Bueno, es problema tuyo. No, no, porque capaz que no está en el momento necesario como para ver ese trauma, por así decirlo. Y es que, a ver, como te digo, mucha gente viene a probar a ver de qué se trata la técnica o ver quién fue, cómo fue una vida pasada. Y Sí, obviamente esta técnica no es para curiosos, es la realidad, no es para curiosos, porque tu alma va al momento traumático que necesita sanar. Y si la persona vino de curiosa y el alma le fue a un trauma porque la realidad es que tiene que sanar ese trauma, ¿sí? sí. Se va a ir diciendo yo vine re bien y vos me hiciste ver esto que yo no quería. La realidad es que es problema del otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a veces eh, Claro, como, también es como depende, o sea, si ya ves que tiene esa actitud de que solo va o sea, desde la curiosidad, pero desde el lado más de la arrogancia, por así decirlo, o a probarte, o a simplemente hacerlo para hacer resaltar su ego, por así decirlo, ahí sí. Pero, por ejemplo, no sé si es una persona que capaz es más curiosa, pero desde el lado de que es una persona que sí busca sanar y eso, capaz que sí se podría, ¿no? sí, sí, obvio. A ver, tanto una como la otra se puede hacer la regresión igual, ¿no? No, sí, sí. Sí, vos lo decís más del lado para uno evitarse el problema de... Pero claro, sí, tal cual, evitarte el problema de que, primero que son más difíciles de hacer entrar en regresión, ¿sí? Los curiosos, porque están tan pendientes de qué es lo que va a pasar o inclusive tan nerviosos de qué es lo que van a pasar, qué es lo que va a pasar. En No, cambio, la sí. gente que viene a sanar, viene con la idea de sanar, ¿sí? Claro, estás predispuesto. Ya viene dispuesto a que sea lo que sea, yo quiero sanar. Es otra la cabeza de ese. Pero por eso, muchas veces, a ver, cuando uno se hace un poquito más conocido, la gente también te miente. Ah, no, quiero sanar esto. Y es mentira, no quiere sanar eso. Lo que quiere es saber o pasar por la experiencia. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces, bueno, la entrevista también ayuda a, a por lo menos saber vos quién tenés enfrente tuyo, ¿sí? Eh, bien, por esto que estoy diciendo, ¿sí? Una buena toma de esta terapia es recoger los máximos aspectos de esa persona, ¿sí? Y también cómo se relaciona, como dije recién, con el entorno, ¿sí? Eh, y cómo comenzó ese trauma, por ejemplo. No sé, viene por un miedo. Bien, ¿qué es lo que te recordás? ¿Dónde te recordás vos que comenzó eso? Es muy importante eso, ¿sí? Claro, claro, sí, claro. Para saber en qué momento, qué, viste, como yo el sábado le preguntaba bien a Leo el tema de cuándo comenzó y qué pasó en ese momento. A veces te pueden decir como Leo, sí, empezó a los 14 años. Y entonces lo que hay que investigar, qué es lo que le pasó a la persona a los En ese 14 caso, años, ¿sí? claro. A los 14 años y 3 años antes, que es aproximadamente cuando se produce el trauma. Por Bien. ejemplo, no sé, se despierta, vamos a ser más drásticos, se despierta un cáncer,
¿sí? Vos siempre tenés que ir para atrás entre 3 y 4 años, ¿sí? Para saber cuál fue su emoción, ¿sí? Claro, entre 3 y 4 años antes de la edad que te dijo la persona, digamos, que se generó el trauma. No, a ver, Oh, se enfermó, sí, le declararon el cáncer porque empezó un tumor, ¿sí? Vos sí, tenés sí. que calcular aproximadamente unos 3 años antes es que se produce la parte emocional de esa enfermedad. Claro, sí, sí, Donde comienza el síntoma es, ¿sí? Se exactamente. calcula más o menos unos 3 años. Ok. Y es siempre así, tal cual. Eh, Como que en ese tiempo, en ese periodo ya se puede generar cualquier enfermedad o trauma, por decirlo, a partir de una emoción, o claro, sí. de un gatillo, por así decirlo. Exacto, ponele, se despertó un cáncer y bueno, ¿y qué te pasó hace 3 años? Y no sé, se Sí, me murió tal. Y esa angustia fue lo que generó, ¿sí? genial. Siempre hay Sí, un sí, inicio, siempre hay una emoción atrás de un síntoma, siempre, ¿sí? sí, sí, Excepto en casos muy escasos, ¿sí? Que puede ser algo congénito o algo ambiental, ¿no? A ver, ambiental es, yo qué sé, vive cerca de un lugar que es perjudicial para la salud, no sé, sí, ¿entendés? sí, 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 Después, todos los demás es emoción, claro. ¿sí? En mayor o en menor grado es emoción. Sí, igual como que también, o sea, conectando con las emociones y con todo, como que todo también viene de una causa y consecuencia, ¿no? Por más que uno no sea consciente Sí, de eso. sí, 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 obvio. Eh, y es importante en esa entrevista empezar como, a ver, como a meterle el dedo en la llaga, Sí, ¿sí? sí, ¿Para qué? Para que la persona se pueda escuchar, pueda poner esa emoción bien a flor de piel, pero sobre todo y ante todo que esa persona se escuche sus propias respuestas. Y cómo, y por qué, y cuándo, y con quién, y vos qué sentías, ¿sí? Y cada vez más profundas esas preguntas. Mientras está contestando, uno tiene que ir pensando, a ver qué otra cosa yo le puedo preguntar en base a esto, ¿sí? Y solo yo me encontré que las mejores entrevistas son cuando uno no dice absolutamente nada, solo pregunta. Y preguntas desde nuestro lado súper cortas, sí, donde la persona no tenga que decir ni sí ni no, sino explayarse. Y cuando te pasaba esto, ¿con quién estabas? Y cuando tenías esto, ¿qué sentías? Tu cuerpo. ¿Qué, ¿sí? Muchas veces es, yo a veces lo hago como lo hice con Leo, cerrá los ojos, a ver. sí me habías contado eso también. Bueno, eso es tratar de que la persona cierre un poco un sentido para que despierte otros. Entonces, es importante que hablemos, que le preguntemos constantemente de su problema, de cuándo, por ejemplo, de cuándo cree que empezó, que te comente qué piensa su familia de ese problema que él tiene, ¿sí? Si Sí, tiene sí, padres, si tiene hermanos, si tiene parejas, ¿qué pasa con ese síntoma y esa gente, ¿sí? sí, En su niñez, en su adolescencia, sentía todo esto, pasaba todo esto, y si no pasaba, ¿por qué pensaba que empezó
mucho más, mucho después, ¿sí? ¿Qué Sí. cambió desde su niñez a su, no sé, a su adolescencia o a su adultez para que eso sucediera, por ejemplo? No sé. Es importante también averiguar sobre sus creencias. Porque como dije la otra vez, a ver, si yo le voy a hablar de ángeles que lo van a venir a buscar para llevarlo a la luz y la persona no cree en los ángeles, si no cree en, no sé, en algo religioso y yo le hablo de algo religioso, estamos mal, ¿sí? Entonces, Sí. hay que por lo menos saber en qué cree, cuáles son sus valores. Pero como tener cierta sintonía también sobre lo que la persona es, entre comillas, Tal cual, a ver si es totalmente antirreligioso y vos le estás hablando de, de ángel, de Dios, sí, sí, claro, totalmente. viste, que viene una estrellita con el angelito y la mar en coche, aunque esté en un estado ampliado de conciencia, te va a mandar a la mierda igual. Claro, sí, sí. ¿Se entiende? Porque la persona es consciente. Entonces, por más que le preguntemos en un estado ampliado de conciencia por esos ángeles, por esas cosas, va a decir, no, 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 porque yo no creo en esto, así que no, no va a venir, no lo va a hacer creíble su propio cerebro. ¿Tá? Claro, sí. Después es importante, si nosotros trabajamos de la manera larga, o sea, de una entrevista y luego varias terapias, es importante saber, obviamente, si sabe algo de su nacimiento, si sabe algo de su periodo de gestación, si su madre le contó algo sobre el periodo que estuvo dentro de la panza. Esto a lo mejor, si tiene sus padres vivos, ¿sí? Estaría bueno que le preguntara, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, si yo trabajo de la manera larga, antes de que venga la entrevista, le voy a decir, si tu vieja vive, pregúntale cómo fue el tiempo de tu gestación, cómo fue tu nacimiento, cómo fue la llegada, si fuiste bien recibido, si no fuiste bien recibido, si el padre acompañó todo este momento, ¿sí? O sea, para que te cuente un poco más sobre eso. ¿Por qué? Porque es sumamente importante saber primero cómo fue gestado, después cómo fue ese embarazo y después cómo fue ese nacimiento, porque a partir de todo eso depende un Sí, sí. montonazo de cosas en nuestra vida. Sí, influye mucho. Muchísimo. Mucho es poco, muchísimo. Encima es capaz también la parte de la que menos nos acordamos, ¿no? Porque No desde tenemos la la menor gestación idea. hasta los 5 años dicen que son como es el tiempo en el que más información se nos mete a nosotros para después generar patrones, creencias y todas esas Sí, cosas. sí. Y a ver, el, el tema de cómo nacemos, cómo fuimos, cómo estuvimos en la panza de nuestra madre, va a ser un patrón de conducta que vamos a tener toda la vida. Así, bien. O sea, Sí, hemos estado. Sí, nací de sí. tal manera y me recibieron de tal manera y yo voy a hacer a partir de eso Sí. de tal manera. Claro, sea consciente o trabajado, igual ya nos marcó, por así decirlo. Exactamente. A ver, te doy que después lo vamos, obviamente lo vamos a ver mucho más claramente cuando veamos vientre materno y niñez.
Pero Sí. a ver, por ejemplo, un ejemplo. Si nosotros cuando nacimos estuvimos en incubadora, vamos a tener un tema abandónico de por vida, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque nacimos, nos sacaron de los brazos de mamá y nos mandaron a un lugar solos, ¿sí? Durante a lo mejor un mes y medio. Mamá venía un ratito, nos tocaba la manito 15 minutos y la sacaban cagando. ¿Se entiende? Y yo me pasaba 24 horas del día Solo. conectado, solo, ahí, haciéndome a fuego lento, ¿sí? Eh, pero tienen un montón de rasgos la gente que nació de esa manera que es bien típico, ¿sí? Miedo al abandono, son bastante celotípicos, bueno, pero por eso, porque se sintieron abandonados en lo primero que hicieron en la vida, ¿sí? Después pueden llegar a ser emprendedores porque desde el punto uno se las arreglaron solos, ¿sí? Pero bueno, tienen un montón de rasgos y todos, a partir del nacimiento, cómo fuimos recibidos, cómo fue el estar esos 9 meses en la panza de mamá, cómo lo vivimos nosotros, ¿sí? Nos va a marcar un patrón sumamente importante en la vida, pero sumamente importante. Bien, también es importante saber si hizo otro tipo de terapia, si hizo otro tipo de tratamiento, si hizo un tratamiento médico. Eso es súper importante. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué encontró a través de esos tratamientos? ¿Qué conclusiones pudo sacar? Si fue o está todavía medicado, ¿qué tipo de medicación tomó o toma? Yo generalmente lo que hago en el momento que me dice, no sé, tomo tal o cual cosa, o lo anoto en el teléfono y automáticamente lo empiezo a buscar, o le digo, bancame un ratito que voy al baño, y en el baño me pongo a buscar de qué se trata la medicación que está tomando. Claro, sí, sí, No queda otra. A ver, es importante. si es que yo lo pregunto cuando la persona viene a mi consultorio. Yo generalmente es algo que a veces cuando la persona no tiene los patitos muy en fila, vos Sí, lo notás inclusive desde un mensaje de texto. Si tenés alguna duda, yo por ejemplo lo que hago es hacerme la boluda y mandarle audio. ¿Para qué? Para que la persona me mande audio, ¿no? O le digo sí, directamente, mira, no te puedo leer porque no sé tal cosa, mandame audio para escuchar, para ver cómo habla, para saber desde el habla, ¿sí? sí, Eh, si veo ahí desde el habla que está medio pirucho, empiezo a hacer preguntas un poco desde el teléfono, un sí, poco sí, sí. más incisivas hasta lograr saber quizás si está tomando medicación, ¿sí? Claro, y ya ir filtrando, digamos, de Claro, antemano. el tema de la medicación es sumamente importante. Ahí te está diciendo si está coherente o no está coherente. ¿Tá? Sí, sí, A ver, le preguntás si toma medicación y te cuenta o suena solo lo que vos ves
a medicación psiquiátrica y empezá a derivar. Más de una Sí, empezá a derivar. ¿Sí? genial. Sí, sí, A veces es preferible perder un cliente que no ganar un problema. sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces, lo importante es observar en esa entrevista todos los detalles que llamen la atención. Ahora en un ratito vamos a ver un poco de videos, que hay un montón. Yo te voy a mostrar un par, pero para que después también cada uno busque lo que le gusta con respecto a el diálogo no verbal, ¿sí? Que es sumamente importante y que si uno se copa, ¿sí? Podés llegar a ver un montón de tips en un montón de gente, No, ¿sí? como algo así como la expresión corporal. Claro, sí, sí. Ahora después vamos a ver videos. Genial. Bien. Y vamos, como te digo, vamos a ver que muchas veces esa comunicación gestual es más importante que lo que nos está diciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, un ejemplo tonto te doy. Si yo le pregunto sobre la madre y esa persona empieza a, no sé, automáticamente se pone colorada, automáticamente, como te decía el otro día, se empieza a rascar, automáticamente empieza a mover la pierna o hace, ¿sí? Otras cosas. Ahí te está diciendo que algo atrás de ese personaje le hace picar, le hace poner nervioso, le hace un montón de cosas, ¿sí? Porque el cuerpo habla hasta por los poros, ¿sí? En algunas personas. O, por ejemplo, no sé, venía hablando eh, tranquilo, pasible, y de repente le nombré algo y empieza a poner, ¿sí? A hablar sumamente rápido o sumamente a gesticular. Bueno, todo, todo tiene un significado, ¿sí? El, el, el cuerpo te va dando, te da pistas para que vos empieces a ser consciente de lo que le está pasando a esa persona, ¿sí? Entonces, también es importante transcribir, si es que grabás la entrevista, prestar atención sobre los comentarios que hace, sobre las cosas no dichas. Muchas veces uno dice, no sé, palabras que significan otras, ¿sí? Y hay que prestar atención a eso también. Sí. Y el otro día, ¿qué era lo que decía Leo? Que era súper notorio. Bueno, no me voy a acordar. Pero decía algo, ¿sí? Que lo daba como por hecho, Claro, pero sí. que a la vez te dabas cuenta que no era tan así. A ver, por ejemplo, cuando hablaba de la madre, ¿sí? Mm. Vos te dabas cuenta que él decía que con el padre se había quedado con el padre porque estaba re feliz, porque estaba re esto, re el otro, re, ¿sí? Y cuando hablaba de su madre, vos veías su gesticulación cambiaba, ¿sí? O sea, Sí, sí. bueno, hay que prestar atención a esas cosas. Claro, sí. Bien. Eh, nada, Claro, sí, perdón. a veces pasa, ¿no? Que como vos lo ves desde afuera, digamos, ves que la persona no es consciente capaz también de las cosas que le generó eso que vivió, esas situaciones, o la persona con la que compartió eso. Es que, a ver, generalmente
el niño, ¿sí? Lo que no quiere es sufrir. No quiere sufrir porque tampoco tiene herramientas más para cuando, afrontar. claro, para afrontar eso, más cuando hay una separación, donde un padre va para un lado, otro va para el otro. Entonces lo que hace la psiquis es tapar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que no duelas. ¿Para qué? Para que no afloren. Entonces, sí, yo estoy re feliz con mi papá porque mi papá tal cosa, pero tengo un montón de faltas y ese montón de faltas las quiero cubrir con otras cosas Sí, para que sí, no duelan, para que no afloren, para que no, ¿sí? Y a ver, es un síntoma, el tema de los síntomas en las piernas, por ejemplo, es súper normal para alguien que se paralizó en la vida se le paró, sí, ¿entendés? Es súper normal cuando suceden estas cosas, porque una separación de padres es eso, ¿y ahora con quién me voy? O sea, me tiran de un lado, me tiran del otro, o yo estoy en la disyuntiva. Es bien pararse en la vida, dividirse, eh, sí. ¿no? Es bien de eso, bien de eso. Bien, lo que no hay que hacer, eso es muy importante, lo que no hay que hacer es darle las preguntas para que la persona llene y te traiga el próximo día, ¿sí? ¿Por qué? Porque te perdés todo esto que estamos hablando, te perdés el Claro. diálogo, te perdés cómo se comporta ante las preguntas que vos le haces, eh, todo, su cuerpo, su mirada, sus gestos, sus olvidos, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿qué más? Espera, que no me acuerdo qué más. Bueno, mientras vamos a ver, mientras que se me ocurre qué más, vamos a ver uno de los videitos que está muy bueno. No sé, no sé, No, este no es. Este es. Espera que voy a poner el teléfono también para que se vea. Ahora yo creo que hay gente que es más perceptiva que otros. ¿Se escucha? sí, sí, se escucha genial. Bien. Siempre me encantó. Me parecía que había mucha información ahí. Una vez una chica que iba a entrar a trabajar con mi mamá a la clase de baile, le dijo, ay señora, nos vemos mañana. Y le dije, ma, no va a venir mañana. ¿Cómo sabes? ¿No le viste la cara? ¿No le viste que estaba viendo el piso? Siempre he estado anticipando de alguna manera. Hoy los quiero invitar a que entrenen el músculo de la observación. Gracias. Hola Bárbara, soy Juan Pablo Negrete. Me parece muy interesante tu especialidad en lenguaje corporal y me gustaría saber por qué es relevante la primera impresión que muestra una persona. Gracias, Juan Pablo. La primera impresión es precisa, es permanente, es poderosa. ¿Saben lo difícil que es cambiar una primera impresión? Sí se puede, pero lleva muchísimo trabajo y muchísimas veces no hay una oportunidad de tener esta segunda impresión. Imagínense un cliente, ya llegaste y ya no saludaste, no viste, pero lo que es interesantísimo, Juan Pablo, de la primera impresión, es que incluso antes de que abras la boca,
ya la gente tiene una idea tuya de cómo caminaste, cómo te sentaste. Tienes un montón de información y ni siquiera han abierto la boca. Ahora, qué importante es la apariencia dentro de esta primera impresión. Y para eso me encanta cómo lo explica Guillermo del Toro, cineasta. Y él dice, es que la ropa habla, la ropa tiene un lenguaje. Por ejemplo, nos explica, si pongo un personaje con la manga hasta acá, es un personaje. Si lo arremango, es otro personaje. La camisa, si desabotonamos un botón, es un lenguaje. Si desabotonamos 3, es otro lenguaje. Y lo interesante es cómo funciona nuestro cerebro para ello. Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, él explica muy bien esto del cerebro porque dice que tenemos 2 sistemas al mismo tiempo en el cerebro. Un sistema rápido, intuitivo, instintivo, que es así, y otro que es analítico, lógico, racional. Si ustedes van a decidir qué carrera estudiar, seguramente van a necesitar el sistema 2, que es más analítico. Pero si van por la banqueta como yo, que no da tiempo de analizar, vienen 2, ¿a qué vendrán? Es el cerebro instintivo el que tiene que hacer un montón de juicios. Y el cerebro hace atajos mentales. El cerebro lo que quiere es que sobrevivas. Entonces ves a alguien y es amigo o enemigo. No hay peligro o es una amenaza. Todo eso ocurre en el cerebro así. Hay otro señor que se llama Alexander Todorov, que escribió el libro El valor de la cara, que él habla de las caras, cómo las analizamos y cómo llegamos a juicios. Por ejemplo, en general nos gustan más las caras más infantiles, más simétricas. Es más, hay un estudio en donde ponen un montón de caras y les dicen, ¿quién crees que es el culpable? Y bueno, el pobre que tiene la cara menos simétrica, todo el mundo dice, ese es el culpable. Entonces, si hacemos un montón de juicios, y existe una cosa que se llama el efecto halo. No sé si han oído hablar de él, es un sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo es un error en nuestra manera de pensar, pero ocurre. Lo descubrió Thorndike, y él lo que vio es que estaban los militares y castigaban más al que estaba más despeinado o al que traía la camisa desfajada. Porque cuando vemos a alguien bien bañado, bien vestido, bien cortado de pelo, nuestro cerebro asume que es responsable, que es buena gente y que es decente. Es una distorsión, ¿sí? Y Helen Fisher dice algo interesante, Juan Pablo. Ella es una antropóloga, bióloga, y dice, la mayoría de las personas en los primeros 3 minutos de estar con una persona, decidimos si podemos establecer una relación de pareja, de trabajo, de amor con ella, en los primeros 3 minutos. Por eso hay que cuidar la primera impresión. Y dentro de la primera impresión hay un componente bien importante que es el carisma. El carisma es esa capacidad de agradar, de seducir. Y todos conocemos a alguien que dice, ay, qué carismático es, ¿no? Y antes pensábamos, bueno, o lo traes o no lo traes. Pero ahora se ha estudiado que hay formas de mejorar nuestra presencia, nuestro agrado y ser más persuasivos. La doctora Susan Frisk hizo un estudio bien interesante, en donde dice que en esta primera impresión, lo que captamos en las personas es qué tan cálidos son y qué tan hábiles. Son como las 2 cualidades. Y ella lo pone en una gráfica así, XY. ¿Quién tiene carisma? El que es cálido y es competente, ¿sí? Pero si eres hay personas que son, por ejemplo, muy competentes, que son buenos para hacer la tarea, pero no son tan agradables. Y esas personas lo que te generan es como desconfianza. Entonces, ¿cómo trabajar con alguien que es muy competente, pero poco cálido? Entonces les enseñamos a que sean más sonrientes, a que usen tonos de voz, a que muevan las manos, para que trabajen en su calidez. Ahora, hay personas que son tan cálidas y tan buenas gentes que dices, oye, ¿sí sabrá de su trabajo? Y con esas personas hay que trabajar en su seguridad. ¿Y cómo se muestran más seguros?
A algunos se les sugiere, por ejemplo, tener las manos a la vista, usar las manos de rombo. Una cosa importante es la distancia entre tu oreja y tu hombro. A ver todos. Esa distancia que hay entre la oreja y el hombro habla de tu seguridad. Cuando queremos agradar, hacemos así. Porque lo que nos estamos empequeñeciendo para decirle al otro, no soy una amenaza para ti. Entonces son cualidades en las que hay que trabajar. Para mí es importante en el carisma, además, saber cuál es tu poder. Todos tenemos un poder. Tu poder puede ser que tienes la inteligencia para resolverlo, o la preparación, o tienes los contactos. ¿Cuál es ese poder? Y el segundo que a mí me parece agregar a estos del carisma es la presencia. Y no me refiero a lo físico, la presencia de estar al 100% con tu cerebro, con tus ojos y con todos tus sentidos en donde estás. ¿Qué tal, Bárbara? Un gusto, soy Johan Cárdenas y bueno, hay un refrán muy famoso que dice que los ojos son el espejo del alma. Si eso es cierto, ¿tú qué crees que dicen nuestras almas para ti? La mirada, qué importante. En la mirada podemos ver las intenciones y las emociones. No sé si te has puesto a pensar, por ejemplo, qué sientes cuando ves a alguien con lentes oscuros. Cuando tú haces un contacto visual con alguien, se activa toda una fisiología. Si tú sacas a tu perrito a la calle y encuentra a otro perrito, en segundos va a establecer si de esta fisiología va a resultar el amor o la amenaza, la atracción o la amenaza. Entonces, la verdad es que hay una descarga fisiológica con el contacto visual y en el lenguaje no verbal lo estudiamos con una disciplina que se llama la oculesia. La oculesia lo que estudia varias cosas. Por ejemplo, ustedes saben que la pupila se hace chiquita o grande con la luz, ¿no? Pero también se hace chiquita o grande con las emociones. Si te asustas o te sorprendes, la pupila se dilata porque quieres más información. Si estás enamorada, pues lo quieres ver más. Entonces, la oculesia estudia, por un lado, la dilatación de la pupila. Por el otro lado, hacia dónde dirige la mirada. Si estás mirando de lado, desprecio. Si miras hacia abajo, sumisión. Si miras hacia arriba y bajas el mentón, inocencia. Y si le hacen como mi hija adolescente, esa es una mirada de huida. También en la oculesia la otra cosa que estudiamos es el índice de parpadeo. Las personas normales parpadeamos entre 15 y 20 parpadeos por minuto. Cuando hay excitación, estrés o algo, cambia este índice de parpadeo. Entonces, cuando analizamos videos es bien importante ver, ay, aquí cambió el parpadeo. ¿Por qué lo cambió? Ahora, algo que me parece muy importante en el contacto visual, algunos piensan, a mí mi papá me enseñó que cuando saludara que viera con la mirada a los ojos, ¿no? Y si alguien se te queda viendo así después de un ratito, dices, hazte para allá. Entonces, el contacto visual no tiene que ser del 100%, relájense. Se vale pensar para abajo, recordar para arriba. Lo que se ha observado es que las personas más influyentes, los mejores vendedores, cierran la idea haciendo contacto visual. Y de esa manera es más difícil que se te olvide. Otorgamos la mirada a quien nos parece valioso. Y eso hay que considerarlo siempre. Por eso los artistas tienen mucho cuidado en un foro de los de arriba, los de la derecha, para que todos se sientan de alguna manera incluidos. Si tú vas a vender algo y consideras que esta persona es el que te lo va a pagar y ignoras con tu vista a los otros, se sienten hechos a un lado. Yo que trabajo mucho en asesoría política, es muy importante que los políticos observen, que miren. Muchas veces el poder no mira y es un gran error. Hola Bárbara, mi nombre es Erimar, vengo de la Universidad Latinoamericana y mi pregunta es, ¿tú qué considerarías que se tendría que tomar en cuenta para interpretar los gestos de las personas que nos rodean?
Muy bien, Berimar. Los gestos. ¿Sabes que hay una frase de Paul Watzlawick de comunicación que dice: no podemos no comunicar? Todo el tiempo estamos diciendo quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos interesa, qué no nos interesa tanto. Todo el tiempo somos como un gran espectacular y estamos transmitiendo todo el tiempo. Tenemos que entrenar nuestra atención. Por eso digo, hay que entrenar el músculo de la observación, porque nuestra atención es limitada. A veces pensamos que podemos hacer un cheque, dar de comer al niño, ver la tele y alguna de las tres nos va a salir mal. Nuestra atención es como una lámpara de un minero que ilumina una cosa, pero dejas de ver lo demás. De hecho, en mis pláticas a veces usaba un video en el que están compitiendo un equipo, a lo mejor ya lo han visto, un equipo blanco y un equipo con camisas negras, y te dicen cuántos pases dio el equipo blanco, y entonces vas viendo y vas contando los pases, y al final te dicen: oye, ¿te fijaste en el chango que pasó bailando en medio? Y dices: híjole, no lo vi. No estamos preparados para ver lo que no estamos buscando. Eso les pasa mucho en medicina, se llama la profecía autocumplida, que el médico dice: seguro es esto, y dejas de ver lo de alrededor. Este video fue una campaña de los motociclistas, porque dicen que cuando vas manejando, pues vas tan al pendiente de los coches que dejas de ver las motos. En esto que me preguntas de los gestos, a veces si no tienes la atención, puedes perder gestos importantes. Le preguntas a alguien cómo te fue y te responde bien, pero no viste que se le llenó el ojo, no viste que se hizo un masaje. Entonces hay que entrenar la atención. Paul Ekman habla de los gestos, de las emociones, pero todavía más allá de Paul Ekman me gusta mucho Alan Friedland, que dice que no solamente vemos las emociones, vemos las intenciones. Y entonces, si tú estás atento, puedes ver, no sé, por ejemplo, si ves la entrega de los Óscares, y si ves que viene Will Smith y que viene con tensión en las manos, caminando con pasos grandes, con tensión en la quijada, si eres el presentador te haces un lado porque sabes que viene un golpe. Entonces, lo que dice Alan Friedland es que una sonrisa no solamente es de alegría, te está comunicando: estoy dispuesto a cooperar. Y una cara de enojo no solo es enojo, es una amenaza. Y lo que me parece interesante es que a la gente nos gusta estar con gente que nos sabe leer. No sé si les pasa el estar con alguien que te dice: te veo triste, te veo enojada. Te da paz que alguien te esté leyendo, y si lo hace de manera correcta, mejor. Hay un instituto que estudia las relaciones de pareja que se llama el Instituto Gottman, y ellos analizan videos, y lo que dicen es que si en el video de interacción con tu pareja notan un gesto de desprecio, que es así, es unilateral, se jala una comisura de la boca, te dicen: tienes un 93% de posibilidades de separarte, divorciarte, de no seguir con esa pareja. Porque la alegría llega y se va, la tristeza llega y se va, el desprecio no. Entonces hay que aprender a leer los gestos. Y hay alguien que lo hace muy bien, que lo hizo muy bien, y lo define Robert Greene en su libro Las leyes de la naturaleza. Habla de Milton Erickson. Este chavo a los 19 años le da poliomielitis, y le da de tal forma que queda completamente paralítico, no mueve nada más que la dirección de los ojos, es lo único que mueve. Y lo cuidan las hermanas, y él aprende a leer en las hermanas cuando entran y le dicen: oye, vas muy bien. Entonces aprende a leer los gestos y lo hace maravillosamente. Después se mete a estudiar psicología, y él pone intencionalmente su escritorio, lo pone lejos de la entrada, para que cada paciente que entre caminando y él pueda observar. Entonces cuando entra, él ya tiene una perfecta idea de qué tiene esta persona. Y algunos decían: oye, es que eres como con telepatía o tienes otro sentido. No, desarrolló la atención. Hay una frase que tengo en el libro que me pasó un colega, que dice:
Y se refiere a la atención y la importancia de poner atención. Antes de que tu cuerpo enferme, te susurra su fatiga. Antes de que tu cliente te deje, te susurra sus peticiones. Antes de que tu pareja se vaya, te susurra cuáles son los inconvenientes. Si no escuchas los susurros, vas a escuchar los gritos. Hola Bárbara, mi nombre es Renata García y pues estamos en una situación donde vamos a entrar a una entrevista de trabajo laboral y nos podrías dar un consejo acerca de eso, por favor. En la entrevista... Bien. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Nada, creo que 1 hora y pico más tarda. Es espectacular el video, después te lo voy a pasar para que lo veas, ¿sí? Vamos a ver otros, ¿sí? Que son sumamente interesantes. A ver, espera. Dejar de presentar. A mí me gusta mucho. A ver si es este, no sé. No, este no es. Este gallego me parece muy bueno. Que es especialista en comunicación no verbal, ya nos dice cómo funcionan las cejas, lo importante que son las cejas para el ser humano, son brutales. ¿Qué le ocurre con las cejas? Cuando nosotros recibimos a alguien que es bienvenido, cuando le vemos y hay un contacto visual, le vamos las cejas. Cuando no me gusta tu presencia, o directamente no me da nada positivo, yo puedo decir lo mismo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no hay una elevación de las cejas. Cuando algo te sorprende, tú reaccionas, no respondes. Porque reaccionas como reaccionas. Luchas, huyes o te quedas paralizado. Cuando tú más entrenas una situación, más posibilidades tienes de repetirla cuando te ocurre. Eso sí es sencillo, pero cuidado con ello. Porque en ocasiones tenemos tantas posibilidades de actuación, hay mucha información, conocimientos o información sobre este tema, le va a ayudar mucho lo que voy a decir ahora. Todo lo que sean cambios de la línea basal de una persona, no se me llama la atención. Si yo me tiro media hora sin tocarme la nariz, y en el momento que me dices, oye, que tomas una cerveza con nosotros luego, yo me toco la nariz, por algo. ¿Qué hace el depredador cuando ve a la víctima, a lo que quiere atacar? Se fija la mirada, pum. Entonces, una cosa es que estoy hablando contigo, vaya cambiando, y otra cosa es que yo te hable contigo, de repente no haya expresión en el rostro, y tú tú automáticamente percibes algo absurdo. Porque cuando tú quieres amedrentar a alguien o dar miedo, la gente se piensa que tenemos que poner cara de mal. Y lo que más miedo da es la falta de emoción en el rostro. Es decir, yo puedo hacer esto, y alguno dirá, está enfadado, pero si yo hago esto, deberíamos de valorar más lo bien que se vive la ignorancia. Sí. De verdad, ¿eh? Claro, yo no me suelo fijar algo que me interese. Es verdad que hay ciertas actitudes corporales, ciertos gestos, ciertas reacciones que son banderas rojas, que son las que a mí me activan, ¿no? Yo a lo mejor te digo algo, tus reacciones y hago yo, uy. Si yo llego a mi hijo y le pregunto, oye, ¿no habrás tomado algo tú, eh? Y su respuesta es un movimiento sacádico de los ojos, es decir, si estoy hablando contigo, estoy mirando directamente a los ojos, y mi hijo me responde así, y yo le digo, ¿no habrás bebido algo? Y él hace así, no he bebido nada, papá. Ahí es cuando yo me activo. Claro, y cuando voy a continuar preguntando y voy a mover, yo le llamo mover el avispero. Es decir, voy a empezar a lanzarte inputs de tal manera que tú no controles todos los inputs y yo obtenga reacciones y no respuestas por tu parte, porque las reacciones no las controlas, la respuesta sí. Quien no tenga mucha información, conocimientos o información sobre este tema, le va a ayudar mucho lo que voy a decir ahora. Todo lo que sean cambios de la línea basal de una persona, no se me llama la atención. Si yo me tiro media hora sin tocarme la nariz, y en el momento que me dices, oye, que tomas una cerveza con nosotros luego, yo me toco la nariz, por algo. Es así de sencillo. Muchas veces no tenemos que irnos a siempre que te tocas la nariz significa algo. No. Lo importante es cuándo te has tocado la nariz. ¿Qué ha ocurrido inmediatamente antes de tú hacer un gesto? Es lo que te tiene que llamar la atención. Sí, claro, yo me estoy poniendo en la situación de yo ser capaz de hacer eso y claro, es como cuando la gente dice, si pudieses elegir un don, ¿cuál sería? O un poder, y dicen, leer la mente. O sea, puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, porque como has dicho, tú puedes llegar a un sitio donde tú te creías que era súper bien recibido y de repente empiezas a analizar y te das cuenta de que no. ¿Cómo, por ejemplo, podríamos darnos cuenta, que has puesto ese ejemplo de
cuando nosotros llegamos a un sitio, ver si estamos entrando bien, si no... Muy sencillo. Perdonadme a vosotros y a la audiencia, os voy a jorobar la vida hasta mismo. ¿Sabéis, no? No, sin problema. Vale. Mira, esto es algo que aprendí de John Navarro, que es un agente del FBI, que es especialista en comunicación no verbal, que tiene para mí uno de los mejores libros que hay de comunicación no verbal, pues que os recomiendo que leáis, se llama El cuerpo habla, de John Navarro. No me saco nada con... Es un muy buen libro y creo que debería de leerse por mucha gente. Ya nos dice cómo funcionan las cejas, lo importante que son las cejas para el ser humano, son brutales. Por eso yo muchas veces a nivel de broma, pero no, digo, no pongáis botox, ¿vale? Pero es cierto que es mejor no ponerlo, pero oye. ¿Qué le ocurre con las cejas? Cuando nosotros recibimos a alguien que es bienvenido, cuando le vemos y hay un contacto visual, elevamos las cejas. Yo veo Che, no sé por qué se repite esto, ¿eh? No, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Automáticamente, de manera natural, de manera automática, se suben las cejas. Que no te entendí nada. Que pasa que justo en la introducción como que pusieron un adelanto, pero acá... Puede ser, sí, puede ser. Sí. Espera que lo adelanto un poquito. No solamente es un indicador para ti, sino que es un indicador para mí. Es decir, si yo veo que tú no elevas las cejas, yo automáticamente digo, algo ocurre, esta persona que me percibe a mí como algo negativo, no le gusto, entonces yo puedo indagar, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la primera impresión con una persona intentásemos que fuese lo más favorable posible? Pues mira, es súper buena pregunta y muy importante porque tenemos solamente una oportunidad para generar una primera buena impresión. Tú no puedes llegar, liarla y decir, oye, perdona, vamos a empezar de nuevo. No, da igual, ya. La impresión que tú ya has generado, eso se queda ya en el hipocampo de esa persona de por vida. Claro, yo a nivel profesional, yo siempre lo que hago a la gente que entreno, yo hago acompañamientos a directivos que he tenido que firmar, no decir quién son, pues te lo podéis imaginar, porque yo le dice, mira, yo que quiero llegar a una reunión y generar esto. Os sorprendería algunas veces lo que quieren generar, ¿eh? No siempre cosas positivas. Digo, bueno, pues si tú lo que quieres generar es esto, lo podemos hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y tienes que hacer esto, esto y esto. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos generar. Si yo quiero entrar en una reunión donde yo soy el jefe del equipo y quiero dar una charla motivacional, yo no puedo entrar con la cara seria. No. Yo tengo que entrar como, ¿qué voy a elevar? Las cejas, primero. ¿Por qué? Porque los demás, si ven que yo elevo las cejas, ya me perciben como algo positivo. Porque una persona que no viene contenta no va a elevar las cejas. ¿Vale? Seguro. Luego yo voy a hacer que sus neuronas espejo y todo lo que vayan a percibir sea de una manera en concreto. Luego yo tengo que decir, ¿cómo quiero yo entrar para que me perciban como una persona cercana? Bueno, pues sonriendo, mirando a todo el mundo, elevar las cejas, preguntar cómo están, ¿no? Movimientos amplios, redondos, suaves, que son muy diferentes a cuando una persona está enfadada, que son como mucho más dirigidos, mucho más rectilíneos, mucho más duros, si lo podemos decir de otra manera, mucho más serios, fruncir el ceño, apretar los labios, eso es todo lo que tenemos que evitar, por ejemplo. Salvo que quieras producirlo. A lo mejor tienes que ir a tu empresa a meter caña porque ha habido un problema, no sé, dices, pues tengo que fruncir el ceño, o simplemente, como hay tres que la están liando, pues yo llego, miro a uno, miro al otro, no elevo las cejas, miro al otro, suspiro y me muevo hacia otro sitio, por ejemplo. Bueno, eso es una manera ya de que digan, uy. Bueno, pues he conseguido lo que yo quería. Primero seleccionamos qué es lo que queremos conseguir. Miedo al respeto. Claro, depende, es que depende. Entonces, yo mi sensación cuando has cambiado la mirada, ya hasta he notado la presión. Claro. Luego es eso, al fin y al cabo somos animales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace el depredador cuando ve a la víctima, a lo que quiere atacar? Y fija la mirada, pum. Entonces, una cosa es que estoy hablando contigo, vaya cambiando, y otra cosa es que yo te hable contigo, de repente no haya expresión en el rostro, y tú ya tú automáticamente percibes algo chungo. Porque cuando tú quieres amedrentar a alguien o dar miedo, la gente se piensa que tenemos que poner cara de malos. Y lo que más miedo da es la falta de emoción en el rostro. Es decir, yo puedo hacer esto, y alguno ya está enfadado, pero si yo hago esto, va a dar mucho más miedo si yo te miro así, sin ninguna emoción en el rostro, que si pongo alguna. Porque ¿quién no tiene, o presumiblemente y en teoría, quién tiene menos emociones en el rostro? Los psicópatas, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Da más miedo a una persona sin emociones, porque además es que no sabes cómo está. Nosotros utilizamos el rostro para demostrar a los demás cómo estamos, cómo nos encontramos. Si tú ves una persona que no lo está demostrando, es decir, uy, falla algo, ¿no? Una de las cosas que habéis hablado antes
que me gustaría que hablásemos un poco es de has mencionado las neuronas espejo, ¿no? Yo antes fuera de cámara te había comentado un poco que a mí en la universidad me explicaron que tú cuando tienes una conversación con una persona, pues si te imita ciertos gestos o tal, es como que estáis en sintonía y la conversación está fluyendo. O sea... Sí, sí, pero no. A ver, está muy sentido el mito de que si yo lo que quiero es conectar contigo, yo es que lo escucho muchísimas veces, no, pues tú imitas los gestos del otro. Bueno, pues si la quieres liar mal, haz eso. Sí, yo no puedo estar imitando los gestos que tú hagas porque a la tercera me vas a decir, oye, ¿te estás riendo de mí o qué te pasa? Yo no puedo hacer esto como tú hagas estos, ni mucho menos. Ahora bien, yo sí que puedo, por ejemplo, incorporarme como tú te incorporas. O echarme hacia un lado como tú te echas hacia un lado. Eso es otra cosa, no son gestos, son posturas, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando dos personas están conectadas, suelen inclinarse hacia los mismos sitios, cambiar ciertas actitudes corporales. Por ejemplo, yo puedo hacer, porque fíjate, no sé qué, puedo hacer lo mismo, ¿no? Es una manera de estar conectados. Luego, vamos a la practicidad. Si yo lo que quiero es conectar contigo, y yo conozco todo esto, pues yo lo primero que es, cuando yo llego hacia ti, es inclinarme hacia el mismo lado donde tú estás inclinado. Entonces, en el momento que hagas algo, por ejemplo, así de expresividad, yo voy a hacer... Pero de ahí no vamos a pasar. Es decir, tú no rasques lo que rasque el otro. Si tú haces así, caballo así también, claro. Y si haces así, caballo así. No, son muchísimo menos. Pero sí que ciertas inclinaciones, que se note que hay una buena conexión, pero sin pasar ciertos límites. Cuanto tú más entrenas una situación, más posibilidades tienes de repetirla cuando te ocurre. Eso sí es sencillo. Cuando, por ejemplo, yo he practicado artes marciales toda la vida, yo te puedo decir cómo se hace una luxación, o te puedo hacer, y tú automáticamente cuando salgas a la calle no vas a saber hacerlo. No sabes hacerlo. ¿Por qué? Porque no la has repetido. Cuando a veces la repetirás, más lo interiorizas, más lo automatizas y el cuerpo tiene una memoria además muscular, funciona de una manera que lo haces. Pues esto es exactamente lo mismo. Pero cuidado con ello, porque en ocasiones tenemos tantas posibilidades de actuación que las bloqueamos. O sea, ocurre gente que se bloquea porque es tan súper experta que tiene tantas posibilidades que al final no sabe cuál tomar. Y como es algo urgente y algo que te va a la vida en ello, lo que te queda es el bloqueo. Y me he acordado de que el otro día en la playa, cuando estábamos en Málaga, bajé con mi chica a la playa y dejamos las cosas en la arena. Nada, doy un pantallazo de todos los que a mí me gustan. El gallego yo lo tengo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todo, lo sigo en un montón de lados porque tiene, este es un video súper cortito, es el que más cortito que encontré porque tiene video de como de 2 horas, le hacen entrevistas de todo el mundo, fue entrenado por el FBI, este tipo, y enseña así, tips, ¿viste? Piolas para uno y para, o sea, para hacer uno y para no hacer y para captar en la otra persona, ¿sí? La realidad que, ¿por qué yo paso estos videos? Un poco para que uno, ¿sí?, sepa cómo manejarse delante de una persona y captarle algunos tips, algunos pequeñas cosas que hacemos que significan tal o cual cosa, ¿sí? Para mí los mejores son los que acabé de pasar, tanto la mujer, creo que es colombiana la doctora, y este tipo, ¿sí? Después hay millones de videos, si es que te interesa el tema, que podés ver, ¿sí? ¿Cómo se llama el chico este? Te lo paso porque no me acuerdo. Igual paso los videos estos tal cuales, después busca porque te digo, tiene un montonazo de videos. Espera, vamos a dejar de compartir. Los otros son así, videos casuales que... ¿Tu estado de ánimo? Y tanto yo animo ahora mismo a la gente que se dé cuenta. Lenguaje. Que tal vez no sabe por qué y está con las cejas enfadadas, si las relaja, se relaja él, lo mismo que si está con una postura agarrotada,
si se desagarrota, se desagarrota la persona. Porque está comprobado que adoptar deliberadamente o no posturas abiertas y expansivas es un festival de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, nos hace bien. Por eso yo animo a las personas siempre bien de posturas abiertas y expansivas, y te puede acercar a un estado de ánimo negativo a uno más positivo. Me estás diciendo que pasar de una posición más cerrada a una posición más abierta hace que me sienta mejor. Siempre, en todos los casos, en mayor o menor medida, pero te hace bien hacerte grande. Respirar nos hace bien hacernos grandes. ¿Cómo sé si alguien me está mintiendo? La clave es fijarse en si hay cambios en el comportamiento de una persona cuando te cuenta alguien en concreto. Si cambia, por ejemplo, el flujo de contacto visual, si pasa de moverse más a menos, de gesticular más a menos, siempre teniendo en cuenta, eso sí, que la corporalidad de la mentira puede ser muy parecida o idéntica a que alguien se sienta mal o esté incómodo o esté viviendo negatividad. Es decir, hay que tener esto en cuenta como indicios. Vale, podemos malinterpretarlo, pero normalmente si hay un cambio de actitud, podemos detectar ahí algo raro, ¿verdad? Nos llamará la atención porque quiere decir que algo no fluye. Puede ser que sea una mentira, puede ser que la persona no esté cómoda diciendo eso. Es decir, algo ha cambiado para que el comportamiento de esa persona cambie también en relación a cómo era hasta ese momento. Vale, ¿algún gesto en particular? ¿Algún ejemplo de gestos típicos que puedan transmitir este cambio o este malestar? Cuando aparecen micropicores, pinzamientos de nariz, cuando aparece, por ejemplo, un gesto de labios sellados, cuando la gente se desvía, es decir, cuando huye de nosotros. Se ha observado también que mentir cognitivamente requiere de mucha cognición, no es un trabajo duro. Entonces se ha observado que las personas, algunas, mientras mienten, parpadean menos para concentrarse en la mentira, y cuando terminan de hablar, de mentir, parpadean más rápido para recuperar el patrón normal de parpadeo. Sí, sí. ¿Cuál es tu mejor tip de carisma? Para mí el mejor carisma es el que nace de la autenticidad, es decir, cuando te sale relacionarte con las personas, cuando tu yo más auténtico es el que gesticula, es el que habla, es el que se dirige a las personas. Todo aquello que sea impostar, cuando quieres jugar un papel que no eres tú, irá en contra de tu carisma en el 100% de los casos. ¿Pero qué podemos hacer para aumentarlo ligeramente o conectar más con la gente? Pues precisamente es más en relación a la gente que a nosotros, es decir, hagamos que las personas se sientan escuchadas por nosotros, que se sientan sostenidas, que sientan que somos una persona que las escucha. Es decir, las personas carismáticas suelen ser aquellas que, además de comunicar mucho y muy bien, saben escuchar y son queridas porque la gente siente que están cómodas con ellas, o porque crean un clima que se les puede escuchar, que se les puede sostener. Es decir, para mí, fijarse y sostener al otro y ser carismático también. ¿Cómo sé si le intereso o le gusto a la persona que tengo delante? Hay muchas cosas en las que puedes fijarte, pero vamos a hablar de 3. La primera es orientación. Si tú generas un impacto positivo en alguien, ese alguien en mayor o menor medida hará por orientarse a ti, sobre todo su tronco, su torso, es decir, y los pies también. Los pies a veces son chivatos de aquello que una persona realmente siente que quiere estar o está conectada. Luego está también la distancia. Cuando alguien genera un impacto positivo en ti, te da igual que se acerque más, algo que nunca jamás querrás de alguien no deseado. Y por último están las conductas de imitación. Cuando alguien te gusta, por la razón que sea, te nace el imitar a esa persona, algún gesto, alguna corporalidad, la manera de sentarse, la manera de moverse. O sea, que si molestamos a alguien, esa persona va a tener tendencia a irse, ¿no? A colocar sus pies y su torso hacia la salida, digamos. Vale. Y si le interesamos, se alineará más con nosotros. Si hay orientación, hay interés, y si hay interés, hay orientación. Interesante. Gracias. Jordi, tema polémico. ¿Ser guapo o guapa te ayuda en la vida? Absolutamente. El privilege ha existido y existirá siempre. De hecho, existe una cosa llamada sesgo de la belleza, que consiste en atribuir inconscientemente cualidades únicamente positivas a alguien porque le consideras guapo o guapa, y no pensar de ningún modo que pueden haber cualidades negativas en esa persona. De hecho, es algo que se da a veces en criminales, ¿verdad? Criminales Sí. guapos, y se tiende a pensar que son inocentes. Cameron Herring fue muy popular porque fue un chico que en una carrera ilegal terminó con la vida de una joven madre y de su hija, y mientras estaba siendo juzgado terminó siendo condenado. Alrededor del mundo
se iniciaron movimientos, grupos en Facebook, recuerdo, que pedían la libertad de él, que decían que era inocente, que él también era víctima, que fue un error, y todo porque el chico era muy guapo. Pasó un poco parecido en España con Daniel Sancho, ¿no? Que todas las revistas, todos los medios sacaban fotos de él con el torso desnudo, el tío está muy musculado, muy guapo, y mucha gente pensaba, ¿cómo puede ser posible? Esto debe tratarse de un error. Y al revés igual, atribuir a alguien cualidades negativas porque te parece feo o fea. Es así de injusto, así de sesgado, pero así de humano. Y es una de las razones por las que muchas empresas contratan a chicos o chicas guapas o guapos para la recepción y la atención al cliente, imagino. Y ya no solo en esas posiciones, también en posiciones en las que en teoría no influye tu imagen. No hace mucho leí un estudio en el que decía que reclutadores, a través de LinkedIn, en más de una ocasión, se habían decantado por un candidato o por otro que cumplía exactamente con todas las características, porque tan guapo les parecía. Vale, o sea, a habilidades equivalentes elegimos trabajar con la persona más guapa. Sí. O sea que ser feo tiene consecuencias malas para tu carrera. Lo cual. O sea, nosotros tenemos todas las de ganar, Toby. Bueno, el último, vamos acá. Hice un pantallazo nada más, como para que veas los videitos. Sí. A ver. Están buenos después para que los veas. Espera. Esto se llama 20 cosas. No sé por qué se me cerró la cámara a mí. 20 cosas. Como no te imaginas, y llega a tener una especie de condición. Tiene una voz espantosa esta. Y con repercusiones en las respuestas que la persona vaya a hacer respecto al mensaje que están mandando. Cada gesto o cada movimiento puede ser una clave muy valiosa para que tu mensaje llegue con éxito. Hoy te voy a enseñar a descubrir 20 cosas que tu lenguaje corporal dice de ti. ¿Sabes? Algunas personas dicen que las mujeres son más perceptivas en el lenguaje corporal porque utilizan más la intuición, el presentimiento o esta sensación de corazonadas. Sin embargo, la realidad es que hombres y mujeres tenemos esas habilidades, pero la mujer confía más en la interpretación del mensaje no verbal. Si tú quieres aprender, pon mucha atención. Te puedes convertir en un gran intérprete del lenguaje corporal y lo puedes utilizar en entrevistas de trabajo, en tu negocio, en tus relaciones, para la elección de la pareja o para comunicar el mensaje con tus hijos. Número 1. Cuando la gente o la persona quiere ser abierta, espontánea y honesta, entonces verás un lenguaje corporal relajado, tranquilo. Y lo vamos a notar en que la persona estará expuesta. Esto significa abierta a la conversación. Esta es una postura abierta, esta es una postura cerrada. Cuando tú estás conversando, si la persona tiene una postura abierta, está dispuesta a escuchar todo lo que dices. Número 2. La técnica de la mano encima. Si tienes la sensación de que una persona está tratando de intimidarte y esta persona está constantemente tocándote para marcar territorio, con mucha seguridad toma su mano por encima de la de ella y retírala. Porque una persona que se acerca y te toca constantemente, lo que está haciendo es marcar territorio. 3. Donde pongo mi mano al saludar tiene un gran efecto. Por ejemplo, tomar la mano al saludar, pero con la mano contraria con la que saludas, tomas el codo de la persona, pues con esto lo que quieres hacer es transmitir una especie de intimidad y control. Muchos políticos lo utilizan para marcar territorio también. Cuando saludas y tomas con tu mano contraria la muñeca de la persona, estás también mostrando imposición y también generando mucho más confianza en ti mismo. Cuando estás tomando el brazo en la parte superior, estás implicando fuerza,
aquí mando yo. Número 4. La ciencia ha demostrado que una persona que sonríe tendrá reacciones más positivas en la conversación. La Universidad de Stanford hizo una investigación en la que logró concluir que la sonrisa es un ejercicio que provoca una sensación de confianza y apertura. Quien más utiliza la sonrisa en su conversación tiene más éxito en la misma. 5. Inclinar el cuerpo o alejarlo habla de confianza, asertividad o rechazo y negación. Observa cuál es el balanceo de la persona con la que estás conversando. 6. Se ha demostrado en un estudio que reforzar lo que estás diciendo con gestos y movimiento de tus manos hace que la mente reciba mayor número de palabras y que tu mensaje sea más persuasivo y más comprensivo. Así que el movimiento de tu cuerpo junto con el mensaje da mayor efecto. Número 7. Cruzarse de los brazos. Se hizo una investigación en una conferencia en la que se analizó a las personas asistentes. Los que se marcó un número de personas que iban a cruzar los brazos mientras escuchaban la charla y otras personas que estarían con una postura relajada. Al final de la misma, se midió los contenidos que se habían aprendido. Pues, ¿qué crees? Todas las personas que cruzaron los brazos durante la conferencia aprendieron mucho menos, más del 38% menos que las personas que tuvieron una posición abierta. Número 8. La barrera de la taza de café. Una estrategia que quiero compartir contigo que te va a ayudar en momentos de negociación con tu familia o en un negocio es la siguiente. Utiliza un vaso con agua o una taza de café para que mientras estás en la charla la pongas justo frente de ti. A medida que vas charlando, tú puedes ir recorriendo tu taza ligeramente sin que sea muy perceptible. Si la persona tiene un movimiento corporal en la misma sintonía con el movimiento de tu taza, es decir, la recorres y ella se recorre también inconscientemente, te habla que la persona está totalmente abierta a lo que tú le estás contando. Esta técnica la utilizan mucho en las negociaciones. 9. El poder del tacto. Tocar a una persona con la mano y solamente en la mano, que es una zona que es más fácil de acercarnos, pues nos habla de una persona que está buscando generar confianza, de generar esa invasión a tus límites y esa persona que quiere sobre todo marcar su territorio. La confianza es para quien hace ese movimiento. Si tú lo vas a hacer, que sea con una sonrisa y en forma muy cálida. 10. Tocar el codo de la persona. Esta se considera una zona social pública y lo que va a hacer en efecto en la conversación es que haya cierta afinidad y también cierto dominio. Depende de la duración en que dejes tu mano en el codo de la otra persona, será el dominio que estás teniendo. 11. Frotarte las manos es un gesto que indica sobre todo la sensación de éxito, de entusiasmo y de buena energía. 12. Las manos en la espalda hacia atrás vinculan con un gesto de superioridad sobre todo y una persona que se siente que aunque esté expuesta no piensa que le pueda pasar algo. Está tratando de demostrar una excesiva confianza en sí mismo y bueno, cuando hacemos esto en una entrevista de trabajo pues suele no dar muy buenos resultados, pero cuando lo estás haciendo en una situación en la que quieres mostrar seguridad en ti y que no te están asustando, sí tiene un buen efecto. Número 13. La mirada de reojo es una actitud sospechosa, hostil y criticona, así que busca evitarla porque no le agrada a nadie. 14. Los primeros 20 segundos de una conversación. Bien, bueno, nada. No le soporto más la voz a esta mujer. Bien. Nada, son 4 videitos, 4, ¿sí? 4 videitos, está uno mejor que otro.
vas a ver que con alguno te vas a copar y vas a buscar más cosas porque están muy piolas. Uno aprende un montonazo, inclusive para uno, ¿viste? Para no hacer cosas en realidad. Espera que vamos a dar Claro, vuelta. sí. Vamos a dar vuelta. Como lo que estábamos viendo el otro día, de que también hay que tener un control, ¿no? Sobre no gestualizar tanto o no Exacto. mostrar tantas expresiones cuando la persona nos habla de lo que le pasa. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Con gesticular, aprobando o desaprobando lo que nos están diciendo. Claro, sí, sí. Por eso, cuanto menos gestos uno pueda hacer, mejor. Igualmente, a ver, lo importante en nuestra tarea es tratar de conseguir un buen rapport, o sea, un buen un buen ambiente, ¿sí? Donde la persona se sienta segura y comience a contarnos y abrirse, porque eso es el fin, ¿no? El fin es que la persona hable, la realidad es que lo ideal sería que la persona sane con la entrevista ya. O sea, sane con el contar, sane con el escucharse a sí mismo. Eso sería lo ideal. Bueno, a ver, yo trabajo mucho con psicología porque es lo que estudié durante mucho tiempo. Como yo les conté, yo estudié mucho grafología, muchos años. Y bueno, lo de la entrevista, yo como que lo fui mejorando con los libros míos de psicología, ¿no? Entonces, bueno, acá, a ver si se ve, manual de la entrevista psicológica, ¿sí? Y acá yo saco muchas cosas que son muy piolas para nosotros el día de mañana, ¿sí? Voy a leer así como pedacitos, después en la teoría está como un poco más ampliado, ¿sí? Pero como para que lo charlemos y veamos. Dice, la recepción del entrevistado y el lenguaje. Los primeros momentos de cualquier entrevistador con una nueva persona marca la pauta para todas las interacciones posteriores. Por eso es importante prestar una atención cuidadosa a cuestiones tan simples como la acogida dispensa a la persona entrevistada, su comodidad y la sensación de control, ya que ayuda a establecer una relación basada en el respeto y la colaboración. Como se verá posteriormente, el establecimiento de un buen rapport es una labor que debe ocupar el entrevistador. Por ello es bueno iniciar la entrevista con un apretón de manos, una frase amable, una clara explicación de la finalidad perseguida, ya que ayuda a reducir notablemente las tensiones provocadas por la situación. El entrevistado parte de una situación de desventaja ante el profesional y es importante comenzar creando un clima de confianza desde el momento 1. Algunos entrevistadores empiezan presentándose a uno, ¿no? Otros prefieren dirigirse al cliente por su nombre y después darse a conocer a ellos mismos. Este modo de proceder transmite la idea de que el entrevistador está esperando al cliente de forma individualizada. A la mayoría de la gente le gusta ser llamada por su nombre, puesto se siente atendida como persona. Es inapropiado dirigirse inicialmente a la mayoría de los clientes por su nombre de pila, excepto con niños, adolescentes o jóvenes. A mí me parece indistinto eso, ¿no? Ahora como que al nosotros no ser realmente psicólogos es como más, ¿no? Más tranqui todo eso. Pero bueno, el respeto creo que va ante todo. Dice, esta familiaridad coloca al cliente en una posición de desventaja a menos que se espere que él trate con la misma fórmula al entrevistador.
El trato inicial a la persona que recibimos debería ser respetuoso, utilizando la forma de cortesía, hablándole de usted, si la entrevista genera una confianza adecuada y el cliente nos lo indica expresamente, podríamos tutearle. A ver, yo lo hago bastante formal, ¿sí? Las entrevistas, hasta que, como dice acá, hasta que el paciente me da la confianza como para bajar ese nivel de respeto, ¿sí? A ver, yo lo que intento, yo el otro día les hacía a los chicos como una teatralización de cómo yo recibía a un cliente, ¿sí? Yo generalmente preparo el lugar donde, si voy a hacer una entrevista de 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Nada, generalmente preparo algo para que tome en ese momento, ¿sí? Y algo también para que coma, para que pueda también utilizar de como algo para las manos, ¿sí? Hay gente que necesita escudarse en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, el tener una taza de café, de té, ponele, para empezar una entrevista es como bajar decibeles. A mí me ayuda un montón y siento que la persona se siente sumamente más como bien recibida que si no tuviera nada, ¿sí? Sí, sí. A ver, espera, leo así como hago un picadito, después lo tengo agregado en la teoría. Dice, la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, aquella que trasciende la palabra hablada o escrita, afecta más al cómo se dice que a lo que se dice. Es más espontánea y es más difícil de controlar conscientemente. Y este es un principio válido tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Conocer las claves y significados de algo que se produce de manera espontánea en las interacciones cara a cara, como es la comunicación no verbal, es esencial para el entrevistador. Se ha estimado que más del 60% de la información que interpreta el receptor llega por este camino. La información que transmite es fundamental, de tipo emocional. Es imprescindible para conseguir una buena relación o rapport y es muy importante en referirse al contexto. Piénsese, por ejemplo, en la proliferación de emoticones en los escritos de los internautas, quien los incluyen en los textos como colorear efectivamente su mensaje. A veces, eliminar la posible ambigüedad del significado de una frase acompañándole con una cara que refleja una expresión emocional. Tradicionalmente, los componentes comunicativos no verbales se han clasificado en distintas categorías. Bueno, a ver, lo que un poco está diciendo, ¿sí? Que hay que prestarle mucha atención a todos los gestos, porque, como dice acá, dan el 60% de la información que nosotros tenemos. Acordate que nosotros trabajamos con emociones y las emociones ante todo se transmiten por el cuerpo, ¿sí? No es lo mismo una persona que nos está contando algo y se pone eufórica, por ejemplo, el volumen de su voz sube, que otra persona que está contando la misma emoción y baja
el volumen y a lo mejor se le entrecorta la voz o no le salen las palabras, ¿sí? Bueno, todo eso habla. Por eso también está piola si uno puede grabar la entrevista. Y ni te cuento si la podría filmar, ¿sí? Porque ahí como que no se escapan ningún gesto, ninguna cosa. A ver, el tema de filmar, como que la gente se pone como a la defensiva. Pero así es, ya es otra... No estaría muy de acuerdo en eso, ¿sí? Porque la realidad es que le tenés que pedir permiso a la persona. La otra persona tiene que saber lo que vos vas a hacer, ¿sí? Sí. Yo, por ejemplo, cuando hago este tipo de entrevistas, le digo, mirá, voy a grabar, ni siquiera le pido permiso. Le estoy avisando nada más lo que voy a hacer, ¿sí? Mirá, voy a grabar porque es mi forma de trabajo para que no perder nada y prestarte atención en todo, ¿sí? Sí. Entonces, nada, lo que sí anoto es cada cosa que a mí me parece importante, cada cosa que a mí me llame la atención. Se puso, no sé, eufórico, se puso nervioso, se enojó, se rascó, cambió de posición, me dijo tal cosa, tal nombre, tal, ¿sí? Esas cosas que me parecen sumamente importantes, porque ahí va a estar la clave de qué sucede también con esa emoción, ¿sí? Bien. Escucha activa. Dentro de lo que considera una comunicación eficaz, se recomienda desarrollar las habilidades de escucha activa. Escuchar está lejos de ser un proceso pasivo. Requiere un esfuerzo mental y físico en el que el entrevistador no solo ha de hacer muchas cosas por captar el mensaje referencial y emocional de su interlocutor, sino, más importante aún, ha de hacer ver y entender, en nuestro caso, al entrevistador que está escuchando, atendiendo y entendiendo. A ver, lo que nosotros tenemos que tener es una escucha activa, sobre todo para ir asociando las emociones que nos van contando, ¿sí? Y para saber que si nos dicen, no sé, una frase, esa frase yo le tengo que buscar la emoción. Como daba el otro día el ejemplo, ahora no me acuerdo cómo era. Lo tengo en uno de los cosas. Buscar la emoción de cada cosa que nos hable, de cada cosa. Y ahí, vos, ¿qué sentías cuando sucedía tal o cual cosa? Prestar atención dónde es que están las emociones. Dice, establecer rapport entre entrevistado y entrevistador porque facilita que el primero se sienta oído y entendido. Establecer una relación de confianza, ya que el entrevistado se sienta aceptado, respetado y valorado desde su marco de referencia. Ayudar a que el entrevistado, confíe y se abre a comentar sus dificultades y sus problemas. Mejorar la comprensión y la exploración del entrevistado. Motivar el deseo del entrevistado de hablar y explorar aquellas emociones y aquellos pensamientos. Motivar al entrevistado a asumir la responsabilidad de interacción y resolución de sus propios problemas, ¿sí? A que en esa entrevista también, y si no fue así, ¿cómo te hubiese gustado que hubiese sido? ¿Sí? Para ver cómo sería eso. Y también como para lo que yo contaba la otra vez, de darle las herramientas en estados ampliados de conciencia. Entonces, desde la entrevista yo
averigua, a ver, ¿y cómo te hubiese gustado que eso que me estás contando que sucedió, vos o ese niño que fuiste alguna vez? A ver, cerrá los ojos y decime, ¿cómo te hubiese gustado? Eso se pregunta desde la entrevista, ¿sí? Sí. Pasos para establecer un buen rapport en la primera entrevista. Primero, saludar, presentarse, preguntar al cliente cómo prefiere que lo llamemos, en muchos casos, ¿sí? Dedicar unos minutos a la charla informal. Después es todo preguntas, ¿sí? Pero por lo menos al principio no podés. Al principio, cuando se sienta, nada. Como por ejemplo, acá dice, le ha resultado fácil llegar, encontró dónde estacionar, esas pequeñas cosas, ¿no? Obviamente para crear ese rapport, para crear ese buen ambiente tenés que empezar ¿sí? Observar si se siente molesto con el tuteo, dice, en ese caso, o si hay alguna duda, preguntar cómo prefiere que le hablemos, pedirle que se siente en un lugar concreto o dejarle que escoja. Si el lugar lo permite, sentarse sin obstáculos, mesas entre ambos. Explicar los objetivos, el formato y la duración de la entrevista, así como la confidencialidad de la información que vamos a tratar. En caso de que los resultados vayan a ser comunicados a terceros, esto no es para nosotros. Preguntar al cliente por sus expectativas con respecto a la entrevista, aclarar los aspectos que no comprenda, poner en manifiesto que comprendemos la incertidumbre del cliente hacia nosotros, ayudar al cliente a expresarse. Acá es, bueno, obviamente es mediante preguntas, ¿no? Eso es una. Y objetivos de la fase final de la entrevista. Dice, resumir lo que ha visto en la entrevista. El resumen ofrece la oportunidad de recapitular todo lo que ha tratado en la fase anterior para obtener una visión global. Además, permite aclarar informaciones erróneas o malentendidos que haya producido a lo largo de la sesión. O sea, a veces, uno le surge alguna duda y no podés pararlo al tipo de que hable. Bueno, al final le decís, mira, a mí esto no lo entendí, ¿me lo podés volver ¿sí? Como hay que anotarlo y demás. Planificar posibles citas, o sea, en esta entrevista yo le voy a decir cómo sigue el siguiente paso, ¿sí? O sea, después de la entrevista vos tenés más o menos una idea. Y bueno, sí, a mí me parece que este tipo estaría bueno hacerle, a ver, una sesión completa, una terapia completa de regresión. Tenés que pasar vientre materno, niñez y 2 o 3 vidas pasadas. Eso sería siempre hablando de una misma emoción, ¿sí? Sí. Después, de acuerdo a lo que quiera tratar y cómo se enrede en su propio diálogo, de ahí va a ser, siempre hay que dejar una puerta abierta. O sea, me puede tomar 3, 4 o 5 sesiones, por ejemplo, ¿sí? Va a depender un poquito de cómo vayamos trabajando en cada sesión, pero sabe que está entre 3 y 5 sesiones, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Aclarar dudas y comentarios. Asegurarse de que la persona no se quede con ninguna pregunta. Y nada, pactar un nuevo encuentro. Como yo te decía a vos, o no sé, en el grupo, lo ideal son 20 días, ¿sí? Para que no se caiga, para que no sea tanto, ¿sí? Tanto tiempo.
la realidad que de regresión a regresión, cuanto más tiempo pase es mejor, porque mejor va a poder trabajar esa regresión, ¿sí? A ver, yo tengo un seguimiento y de acuerdo al caso, sí. ¿Qué significa? A ver, yo le doy el audio para que escuche la regresión y ponele a la semana o a los 10 días, le mando un mensaje. ¿Escuchaste la regresión? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste hacer un paralelismo entre la vida de Juanito y la vida de María? ¿Tenés alguna duda? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque la realidad es que lo ideal, y que le tiene que quedar claro también, que el trabajo, ¿sí?, de la persona comienza cuando se va de nuestro consultorio. Excepto, como les dije, en el caso de que yo le saco alguna energía, que es automático la situación, ¿sí? En algunos casos es automático, pero si no, la persona tiene que trabajar esa regresión, tiene que darse cuenta y hacer consciente que, por ejemplo, no sé, Juanita del año 1500 que lo vivió en regresión, Juanita ya no está más. Y que ese síntoma era de Juanita. Y tiene que hacer consciente la muerte de Juanita también. Para eso la técnica hace que pase por la muerte. ¿Sí? ¿Y qué mensaje pensás que te dejó Juanita? A veces en la misma regresión le pregunto a Juanita, ¿qué mensaje le podríamos dejar a María? ¿Sí? A veces me olvido. A veces son tantas las cosas que uno tiene que hacer en una regresión que te olvidás algunas cosas, ¿sí? Entonces se lo podés decir después al paciente. Bueno, ¿y qué mensaje pensás que Juanita le podía haber dicho? ¿O qué aprendiste, María, de Juanita? Son cosas que después están piolas para preguntarle. A ver, esa ayuda es en el caso de que la persona te diga, no, ¿sabes qué? No hice nada, no pensé nada, nada. Entonces vos le das como una mano en eso, ¿sí? Si no, como que si empezó a hacer ese trabajito solo, es mejor que lo haga solo. La realidad es esa, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos, basta. No te quiero ver más. No, nada, porque si no es demasiada información y uno como que pierde también, se cansa. ¿Sí? Sí, estuvo muy bueno. Muy bien. Por ahora quedamos el miércoles, si te parece. Si surge algo, lo pasamos para el viernes, ¿sí? Vamos hablando. Dale, genial. Muy bien. Hasta el miércoles, entonces. Besos. Muchas gracias. Chau. Chao.